Crónicas Pirexianas. Capítulo 22. El frente de batalla se había engrosado con ángeles y escorpiones mecánicos. Era tan espeso que Joira tuvo que luchar junto a sus propias fuerzas para pasar a través de él. Agarró por detrás el aguijón de un escorpión y dejó que su cola la lanzara sobre la espalda del caparazón de metal. Cogió un punto de apoyo y envió su espada balanceándola hacia la charretera de un ángel guerrero delante de éste. La criatura fue rápida, la antorcha de alma se elevó traqueteando y empujó su hoja a un lado. Seguido de este golpe, lanzó un cuchillazo con su daga. Joira se echó hacia atrás ante el ataque, pateó la mano de la criatura que portaba la daga y lanzándola dando vueltas hacia un lado dio una estocada con su espada. El ángel se aferró a su costado y realizó un giro. La antorcha de almas osciló en una llamarada hacia el rostro de Joira. Ella se tambaleó, tratando de elevar su espada para defenderse, pero fue demasiado lenta. Con un chisporroteo blanco azulino, la antorcha impactó. Joira se desplomó instintivamente encima de la espalda del escorpión y se acarició la cara, esperando encontrar solo jirones de carne carbonizada, pero su piel estaba intacta y saludable. La antorcha había impactado en el interviniente aguijón del escorpión. La cola de metal empujó hacia atrás la tea mágica. Esta se deslizó de las garras del ángel, la punta candente de la misma cayó contra la herida del costado del ángel. En un destello blanco-azulino, el alma de la criatura fue succionada. Sin vida, el ángel se derrumbó. La antorcha refulgió. Joira rebuscó en la espalda del escorpión y le arrebató la antorcha. La levantó justo a tiempo. La tea bloqueó una gigantesca espada descendente. La ancha hoja rebotó ruidosamente a un lado y se clavó profundamente en la placa trasera del escorpión. Joira se levantó. Un arcángel se irguió sobre ella, luchando por recuperar su soberbia espada del escorpión colapsado. Le golpeó con la punta al rojo vivo de la antorcha por debajo de la máscara de plata del arcángel, alcanzándolo en el pliegue entre la garganta y la mandíbula. El arcángel se estremeció, atrapado entre una hoja atragantada y una muerte incandescente. Luego, en un terrible clamor de alas y armadura, la criatura empezó a perder la vida entre convulsiones. La antorcha se estremeció y tembló al succionar la poderosa fuerza vital de la criatura. Joira apretó los dientes en su determinación de aferrarse a la empuñadura demasiado caliente. Un rugido entró en erupción, la furia y la agonía encarnada, y la muerte se apoderó del arcángel. Su propia antorcha de almas cayó, y Joira soltó su daga para atraparla. Mientras tanto, el ángel cayó hacia atrás, un gigantesco árbol cayendo en un bosque. Sus alas despejaron un amplio camino debajo de ellas. Mientras Joira recuperaba el aliento, vio a Ted correr sobre el gigante caído y arrebatar 3 antorchas más que yacían entre el ángel muerto. Estaban llenas de energía, después de absorber ellas mismas las almas de cientos de guerreros. Ted utilizó el borde irregular de su túnica como una agarradera caliente para tomar las antorchas. Se corrió hacia atrás justo cuando otro ángel descendió para matarlo. Una oleada de las 3 teas chisporroteantes empujó a la criatura de vuelta entre sus cortes. Joira agarró el cuello de Terd y lo arrastró lejos del frente de batalla. Por su parte, Diago atrapó el cuello de Joira y tiró de su espalda. Momentos después, una bola de fuego golpeó el lugar donde ella y Terd habían estado, sepultando al escorpión destruido en un ennegrecido cráter. «Tengo 2 antorchas», dijo Diago jadeando mientras hacía retroceder a sus compañeros. Las escamas del hombre lagarto estaban de punta por el fragor de la batalla. «Tú tienes 2 antorchas y el trasgo tiene 3. Esto debiera ser suficiente. Tenemos que volver a la nave». Sí, volvamos a la nave. Esto será suficiente para hacernos volar, disparar algunos tiros mortales, tal vez incluso cambiar de planos. Joira miró hacia el barco. Era una mole iluminada como un carnaval sobre la ladera, al lado de las refulgentes cavernas de Arison y las negras masas de refugiados agrupándose en el barco,
Detrás de este cuadro, la cortina del caos roía al borde de la isla Yavok. Tal vez incluso cambiar de planos. ¡Cesen esta batalla! Gritó imperiosamente Ursa. Su figura resplandecía brillantemente en la espalda de Girridarigas. El dragón y el jinete descendieron en una columna de energía de maná frente a la tormenta de ángeles y halcones. ¡Detengan esta batalla o serán destruidos! ¡Soy Ursa, el caminante de planos! Temed delante de él. Dijo una voz en una respuesta burlona entre la horda angelical. Radiant surgió. Su figura estaba iluminada con un calor incandescente igual al de Ursa. Un grupo de arcángeles la acompañaba, 4 delante y 4 detrás y 4 más alrededor de la gobernadora del reino. Su aparición trajo un repentino silencio en las líneas de batalla. Ella era extrañamente hermosa y aterradora. Temblad ante este petulante niño Dios, este usurpador de mundos, destructor de planos. Ursa ha llegado, mis hijos, y cuando Ursa llega, la muerte siempre le sigue. He venido a salvarlos de la muerte. He venido solo para llevarme a los que llamo refugiados, a los que usted ha llamado desechos. Déjenos ir y no mataremos a nadie más. Es demasiado tarde para negociar. Tu guerra está derrumbando nuestro plano en todas partes. Hizo un gesto con su bastón de guerra hacia la cortina del caos en constante avance. Tú has venido primero trayendo Pirexia, y ahora vienes finalmente trayendo la destrucción. Ursa levantó su propio bastón de batalla. Perdóneme, respetable dama. Es cierto, yo traje a Pirexia aquí, pero usted le ha dado un lugar en su ministro de guerra, Gorig, y dentro de su corte. Todos los hechizos que usted ha creado para alejar el hedor de Pirexia de su palacio son los hechizos que permitieron a Pirexia morar allí dentro, rodearle y ponerle en contra de su propio pueblo. Su plano no se contrae debido a mí, sino por estas antorchas de almas en vuestro poder, cosechando la vida de su pueblo, de su plano, para Pirexia. Es por eso que el caos nos amenaza. Es por eso que su plano está muriendo. En la retumbante quietud de la batalla, los quejumbrosos cervos y los pulsantes aleteos le dieron al aire un exánime zumbido. Más allá de ese sonido, se cernía el rumor cercano de la materia dando paso al caos. Vengan con nosotros todos ustedes. Vengan con nosotros a otro mundo. Vengan donde todos los que son buenos pueden vivir y donde los pirexianos debajo de la luna brillante morirán. Vengan con nosotros, Radiant. Pongan fin a esta guerra sin sentido y vengan con nosotros. Ella pareció tenerlo en cuenta. Su rostro por un momento encantador entre su arremolinado cabello y sus alas de luz. Luego habló y la muerte siguió a sus palabras. ¡Matadlos a todos! ¡Matad a cada uno hasta el último hombre! Radiant misma cumplió la orden. Lanzó una pared de fuerza de sus dedos extendidos. La gigantesca onda de energía se comió hasta el mismo aire. Se arqueó hacia Ursa, demasiado rápida para detenerla, demasiado grande como para escapar. No lo mataría, pero lo paralizaría el tiempo suficiente para que la muerte angelical cayera sobre él desde el cielo. Girridarigas alzó. El antiguo Draco de Fuego desplegó sus alas en un enorme escudo ante Ursa. Este tuvo que aferrarse a su espalda para no caer de la silla de montar vertical. La ráfaga golpeó por completo a Girridarigas en el vientre y en el pecho. Las escamas, la piel y los músculos se desintegraron. Se disolvió como si hubiera caído en ácido. Las costillas colgaron por un momento vacías de carne y luego se desplomaron como manchas blancas. Girridarigas lanzó un prolongado último gemido antes de que sus pulmones, su garganta y su cabeza desaparecieran. Las alas también se desvanecieron. Para el momento en que la ola se disipó, lo único que quedó fue la columna vertebral, los omóplatos y la mitad de la pelvis. Se había sacrificado a sí mismo. El más alto honor entre el pueblo lagarto. Ursa escapó de los restos enmarañados de la silla de montar justo cuando los restos mortales de Girridarigas se desplomaron en el suelo. Él también rugió. Rugió como si hubiera sido su propia madre. El tiempo de la negociación había acabado. El tiempo de la moderación y la cordura
había terminado y el tiempo de la matanza había llegado. Reuniendo un poder sorprendente, se abalanzó sobre el tirano de los cielos. Radiant estaba lista. Se elevó en el cielo saboreando ese momento. Sus ojos brillaban dementemente en la refriega. Arrastró sus ágiles manos hacia los costados y hacia adelante, como haciendo una reverencia. Sus dedos enviaron largas filas de arcángeles en su movimiento. Ellos se abalanzaron sobre Ursa. Haciendo caso omiso, Ursa se disparó hacia ella. Con un pensamiento, su carne se volvió inquebrantable. Las titánicas espadas cayeron en una ráfaga sobre él. Sus hojas anchas sonaron estrepitosamente. Su cabeza las hizo retroceder, retumbando hacia atrás como una bala de cañón en alza. Los arcángeles que lograron sostener sus hojas se estremecieron en un enervado tintineo. Otros perdieron sus espadas, algunos incluso perdieron sus brazos. Ursa los dejó atrás en una ráfaga y chocó de frente contra Radiant. Un ser menor se habría partido por la mitad por el ataque, pero Radiant había estado esperando por ese momento. Se echó hacia atrás en el instante del impacto, agarró fuertemente al propulsado caminante de planos y con una agitación de sus alas, se lanzó a sí misma junto con él. Se aferró a su rostro, sorprendida ante su escudo impenetrable. Entonces, sus manos suaves como la seda se sujetaron a sus lados y relámpagos se arquearon de la punta de sus dedos. Estos delinearon sus nervios, sus músculos y sus huesos. Una tormenta dentro del caminante de planos. Ursa tembló agotado. La electricidad poseyó cada uno de sus tejidos. Aparte de los espasmos, no podía moverse. Sonriendo enconadamente, Radiant lo llevó por encima de la hirviente nube de ángeles, halcones y hacia las rodantes alturas. Tú no eres bienvenido aquí, Ursa, ni ahora, ni nunca. Esas manos suaves se volvieron duras como hierro. Arrojaron al hombre paralítico hacia arriba, hacia el techo descendente de caos por encima del reino. A su paso, las últimas puntas de rayos bailaron a través de su cuerpo. Una tempestad blanca tomó forma de ciclón de sus manos levantadas. La tormenta la atravesó como un puñetazo, llevándolo hacia la cortina despedazadora. Ursa se estrelló contra el borde y se disolvió. El caos desmenuzó los músculos de los huesos. Desapareció tan rápido como lo había hecho Guerridarigas. El viento se disipó y Ursa, caminante de planos, no era ni siquiera una mancha en el oscuro caos. Radiant negó con la cabeza y se sacudió las manos. Repentinamente sintió algo entre sus manos. Ursa tomó forma contra ella. Una mano la agarró por debajo de la mandíbula. El otro brazo envolvió su cintura, aunque ya no era inquebrantable. Los miembros seguían siendo implacables, ineludibles. Él le dio la vuelta y le arrastró de nuevo hacia abajo, hacia la rugiente batalla. Hacia abajo, hacia los refugiados que luchaban y hacia la estropeada nave de batalla. Y le obligó a que contemplara la vista. Mira, Radiant. Mira quiénes estás matando. Mira lo que te has convertido. Yo sé lo que soy. Y también sé lo que eres tú. Lanzó una serie rápida de hechizos. Se preparó y se hizo a un lado en ese mismo momento. Todas las defensas fueron despojadas de la cabeza de Ursa. Sus dedos crecieron tan largos, afilados y curvados como puñales. Luego los introdujo en el cráneo del caminante de planos. Estos perforaron a través del hueso y dentro de su lóbulo frontal. Ursa arrojeó reconstruyendo el hueso roto y el cerebro resquebrajado. Sin embargo, ella no había terminado. Sus dedos se cerraron en garras, rastrillaron a través de la materia gris, de los tejidos destrozados y de las cavidades ópticas. Sondeó las piedras preciosas que eran sus ojos. Con un tirón brutal, ella las arrastró hacia atrás. Ciego y jadeando, sintiendo miles de cuchillazos en su cabeza, Ursa luchó contra paredes retumbantes de dolor. Se aferró a ella. Ella era todo lo que lo mantenía en alto.
Él se tenía que curar. Él tenía que reconstruir su ser, pero no podía. Parte de ese ser, la única parte que no era una mera proyección de su mente, había sido arrancada. Estas gemas lo definían. Estaban en el corazón de la guerra de los hermanos, la piedra del poderío y la piedra de la debilidad. Habían sido sus ojos desde la explosión en Argot. Habían sido sus ojos desde que se había convertido en un caminante de planos. Estaban en el corazón de su locura y de su poder. Incluso en su agonía de muerte, y sí, se estaba muriendo. Su poder era también su debilidad. Ursa se dio cuenta qué tan parecido era a Karn. Ambos estaban definidos por sus piedras en sus cabezas. Ambos habían vivido con ellas y morirían sin ellas. La piedra del poderío y la piedra de debilidad era la corteza afectiva y cognitiva de Ursa. Sin ella sería destruido. Ravian lo sabía. Con gusto hizo los sangrientos objetos hacia arriba, más allá del débil alcance de Ursa, y echó a reír. Gorik me había hablado de esto. Me dijo que tú eras como Sancha. Ella había tenido un corazón pirexiano. Y tú tienes ojos pirexianos. Le dije a Gorik que solo necesitaría ver en estos ojos para saber que estabas loco. Que yo estaba en lo cierto. Sí, este es mi momento de triunfo. He encontrado al pirexiano en mi reino. Ursa, he encontrado al pirexiano. Y eres tú. Ella sonrió, una cosa débil y perversa que Ursa ya no podía ver. He ganado, maniático, dijo Ravian mirando fijamente a los cristales relucientes. En sus sangrientas facetas se reflejaba la batalla de más abajo. Mi trabajo está hecho. Gorik terminará con tus fuerzas y nuestros rebeldes. Él limpiará el reino. Ese es su trabajo. Incluso él capturará tu barco. Lo que es una curiosidad. Con estas piedras de poder, con los ojos de Ursa, yo restauraré mi cielo. Es gracioso que hayas intentado destruir mi mundo para recargar una piedra de poder, pero al final es tu piedra de poder la que lo salvará. Echó una mirada hacia el cuerpo convulsionando de Ursa, aferrándose al suyo en sus últimos momentos de agonía. Me hubiera gustado haberte susurrado estas cosas en tus oídos moribundos. Tal vez te llevaré conmigo. Sí, no habrá mejor manera de asegurarme que estés muerto. Y diciendo esto, echó un hechizo final y desapareció de las decadentes alturas de su plan. Se llevó con ella la piedra del poderío y la piedra de la debilidad y el cuerpo moribundo del caminante de planos. Frente a la cubierta del viento ligero rugió un muro de absoluta destrucción. La entropía molió roca, hierbas y árboles y los convirtió en nada. Nada en absoluto. Detrás de la popa del barco rugía otro muro. Los ángeles convertidos en demonios, rasgando las máquinas arrojadas sin remedio en contra de ellos. Ambas paredes avanzaban, encerrando al barco y a su rebosante bodega. ¡Ya no hay más espacio!, gritó Ter desde la escotilla. Sus pies empujaban el hombre de un refugiado como si lo hubiera podido hacer entrar con más fuerza. Entonces déjenlos quedarse en cubierta, respondió con irritación Joira. Levantó la tercera antorcha de alma sobre el conducto expuesto. Habían tenido que romper tablas al lado del timón para encontrar el lugar por donde descendían las líneas de alimentación hacia el cristal. El barco se había estremecido con cada tablón destrozado, como si hubiera sentido la herida en su propio ser. Por debajo de las planchas corría un canal de tendones de metal, como un manojo de nervios expuestos. Conducían a la piedra de poder en el núcleo del motor. Tomando una respiración profunda, Joira bajó la chisporroteante antorcha de manera que su base hiciera contacto con el conducto. Con una sacudida eléctrica, la antorcha vació su carga y la punta se volvió negra. ¿qué tal fue eso? Dijo Joira por el tubo de comunicaciones a Karn. Mejor. Casi lo suficiente como para despegar. Muy pesados en la parte superior. Vamos a necesitar más energía para mantener el barco en posición vertical.
¿Cuántas más? 2 antorchas más. dijo Joira dejando a un lado la vacía y tomando otra. No alcanza. ¿Cuántos refugiados más? Mientras la energía subía por el conducto, Joira miró a la cubierta casi llena y el gentío luchando para llegar a la nave. Demasiados. ¡Han roto las defensas! Gritó Terry. Se aferró a la barandilla de la nave y señaló al cielo. Los ángeles descendían en una gran tormenta. ¿Permiso para disparar? ¿Permiso para abrir fuego? Joira ajustó la última antorcha en la ranura. ¡Fuego! ¡Fuego! Entre los dedos del trasgo, las linternas de niebla se sacudieron violentamente. Sus platos parabólicos se colocaron en posición. Rayos rojos gemelos salieron fuera de ellos como sendos puñales y desgarraron la cascada de ángeles. Un fuego entró en erupción entre ellos. La veloz ola descendente vaciló un momento. Rugidos de ira se convirtieron en aullidos de desesperación. Joira miró por encima del hombro. Los últimos 100 pasajeros se apresuraron a subir por la pasarela y se apretaron en la cubierta. En un momento, el barco quedó totalmente cargado. Quiten la pasarela. Desenganchen los garfios. Levántele el ancla. ¡Prepárense para el despegue! El poder azul y blanco surgió a través de los conductos expuestos. Joira retrocedió, se apoderó del timón del barco y gritó. Llévanos arriba, Karn. Gíranos en una vuelta rápida a babor. Dirección 1, 65, 31, 16. ¡Linternas de rayos! ¡Despejen el camino a través de la batalla! ¡Vamos! Un temblor de anticipación se trasladó a través de la multitud y del gran casco en sí. El temblor se convirtió en un gemido retumbante. Los motores debajo de la cubierta gruñeron volviendo a la vida. Un chirrido se levantó entre las espinas de aterrizaje y el terreno. Las rodillas se doblaron bajo el primer avance tembloroso de la embarcación. Pesado y torpe, el viento ligero levantó la nariz y la alejó del nicho rocoso, donde se había sentado. La energía se trasladó en deslumbrantes riachuelos a lo largo de los conductos expuestos. La proa se curvó peligrosamente cerca de la cortina inmediata del caos. ¡Maniobra más rápido! El barco se inclinó alejándose del rapaz olvido. Los refugiados de cuclillas en la cubierta se aferraron con fuerza a las barandillas y entre sí. Con un rugido magnífico, la nariz del barco se elevó y se alejó de la envoltura planar. Un suave grito de alegría se trasladó a través de la cubierta hasta que un nuevo peligro vino desde la proa. Tropas y tropas de ángeles y arcángeles se reunieron sobre ellos. Las magníficas espadas se balancearon hacia los refugiados, como guadañas en las espigas de trigo. ¡Abajo todo el mundo! ¡Fuego a discreción! Rayos de luz asesina estallaron de las temblorosas linternas, cortaron líneas irregulares a través de la vanguardia angelical. El atomizador de ácido disolvió todas las criaturas que encontró. Los ángeles cayeron de los cielos, sus espíritus girando como fantasmas de sus formas desgarradas y hacia las antorchas de almas a todo lo largo del casco del buque. Con cada nueva vida, el viento ligero ganaba velocidad. Sin embargo, los rayos no los golpearon a todos, y los ángeles se vertieron sobre las barandillas. Los refugiados gritaron. Las gigantescas espadas les rebanaron. Fuentes de sangre enrojecida entraron en erupción. ¡Descubridores de vidrio! ¡Fuego! ¡Rayos! ¡Fuego! ¡Luchen todos ustedes! ¡Luchen! Espadas y palos de amarre y cadenas. La tripulación se lanzó a la carga. Piachinos, trasgos y humanos salieron a la lucha. Grandes explosiones de vidrio fundido eructaron desde las bombardas capturando y matando a cientos de ángeles. Rayos de luz carmesí ardieron atravesando plumas, músculos y hueso. Aún así seguían llegando. Fuera de la garganta del cielo acudieron los ángeles asesinos. Espíritu tras espíritu se derramó de los cuerpos escindidos hacia el interior de las antorchas y hacia la piedra de poder del viento ligero. Fuera de ella fluyeron rayos rojos que mataban aún más. Cada muerte alimentaba esta máquina asesina. ¡Más rápido, Karn! ¡Atraviésalos! ¡A velocidad planar! No hubo respuesta desde el tubo de comunicaciones. Solo el rugido de los motores y el olor humeante de metal estresado por el calor.
Radiant reapareció en su sala del trono, su santuario. Desde que Gorik había lanzado hechizos de espejo en las ventanas, esa habitación se había convertido en su refugio. Ahora su refugio había llevado la forma moribunda de su enemigo y las joyas que le daban vida. Era una cosa bastante simple decidir qué hacer con Ursa. Lo alejó de su cintura y tiró su figura arrugada en una plataforma cercana. Ya no estaba más interesada en Ursa. Él habría sido solo un paquete que había llevado esas piedras. Ahora que lo había roto para abrirlo, ya sería descartado en el suelo. Aunque esas piedras, Radiant las levantó en una mano ensangrentada. Ella no había gastado la energía que había necesitado para transformar sus dedos y las filosas garras en que se habían convertido. Realmente le había gustado su aspecto feroz. Se veían tan poderosas como Ursa, reflejando la luz suave de las piedras y recubiertas de la sangre del caminante de planos. Radiant levantó la vista. Los espejos estaban llenos de su espléndida victoria. Desde todos los ángulos, la oscuridad le ofreció visiones fragmentarias de su belleza. Un bosque de ojos le miró. Ya no eran solo sus ojos, sino también los ojos de Ursa. Tú eras como Serra, ¿no? Su suave voz hizo un eco incesante en los oscuros espejos. Tú podías ver en esta sala, incluso cuando las ventanas eran lentes. Tú podías darle sentido a las visiones de este trono. Por supuesto que podías. Tus ojos tenían una faceta para cada ventana. Y ahora tus ojos son míos. Ursa no se movió. De su cabeza escindida se escurría sangre y cerebro en el suelo. Gorik se pondrá triste por no haber estado aquí para recoger tu alma. Pero tengo tus ojos, unos ojos tan bellos. Los cristales giraron con languidez y se apartaron en la palma de su mano. Entonces fue cuando vio el punto de fractura desigual entre las dos piedras. Ella sabía que la piedra del poderío y la piedra de la debilidad habían sido dos mitades de un mismo todo. Pero ver cómo podrían ser unidas le intrigó. Tomando un cristal en cada mano, los estudió. Parece como si encajaran entre sí, justo así. Sin aliento, sin fuerza, Varrin se había arrastrado hasta la montura de Ramidarigas y se había aferrado a él. El joven Draco de Fuego luchaba hacia un ejército de ángeles y se alejaba de otro. Frente a él, un barco de refugiados combatía a través de la batalla, cubierto en un manto de luces espectrales. Detrás de él, un furioso demonio le perseguía la cabeza de una legión infernal. Era una vista única, suspendido en la calma relativa entre dos muertes, entre el dolor y la desesperación. Varrin sabía que estaba perdido, no podría luchar, no podría escapar. Pero sí tenía un hechizo final, y el poder de traerlo a la existencia. La pregunta que quedaba era una pregunta sobre el tiempo y la focalización. Era cuándo y dónde. ¿Cuál sería el mejor uso de ese hechizo? Tal vez podría obligar a Gorik a matar a Radiant a matar a Gorik, o hacer que un grupo de arcángeles hiciera una resistencia suicida para cubrir la retirada de la nave. Gorik era más que un monstruo pirexiano. Él era la batería de almas. De repente Varrin supo lo que debía hacer. Se dio la vuelta a sus espaldas. Gorik se esforzó en descender hacia él saliendo de los oscurecidos cielos. El torso de la bestia ardió de azul y blanco con anticipación. Era una simple ecuación. Algo acerca de la velocidad de A menos la velocidad de B dividida por la distancia entre ellos delante de la velocidad de B más la velocidad de C dividida por la distancia entre ellas. Ursa lo podría haber calculado con un simple pensamiento. Varrin era más un mago que un matemático y tenía problemas para respirar y aún más para calcular. En su lugar, simplemente esperó que los ojos en llamas del demonio y los dientes de dagas babearan sobre las piernas del mago experto, quien se inclinó en el momento justo fuera de su alcance.
Invocando la última gota de su fuerza, Varrin lanzó un rayo de comando. La furia en los ojos de la bestia pasó de Varrin hasta el cercano viento ligero y bajó por la cubierta principal donde la capitana estaba parada. Con una ardiente nueva velocidad, el monstruo pirexiano cayó en picada y gritó en su camino hacia el barco acosado. Con la piedra del poderío en su mano derecha y la piedra de la debilidad en su mano izquierda, Radiant poco a poco comenzó a acercarlas. Cuando las facetas en bruto de los bordes partidos se acercaron una a la otra, la luz en los cristales se redobló. De repente brillaron intensamente en sus manos, proyectaron su sombra gigante y amenazante a través del aviario. En 1.000.000 de espejos, Radiant se vislumbró a sí misma transfigurada por la luz. Una sonrisa cruzó sus dientes relucientes. ¡Qué poder! ¡Qué poder! Llevó las piedras más cerca. La luz se encendió aún más brillante y trajo consigo calor. Intensos rayos saltaron de cada faceta de las piedras, golpearon el vidrio plateado y rebotaron a través del aviario. La gigantesca estructura se parecía al interior de una piedra preciosa descomunal, refulgiendo brillantemente alrededor de Radiant. La luz bañó cada rincón oscuro. Brilló a través de los jardines arruinados por debajo, bailó en los cuerpos muertos de las aves, cubrió de oro la inmóvil figura de Ursa, el caminante de planos, refulgente y radiante. Si hubiera lentes en lugar de espejos, toda esta luz se derramaría hacia afuera y se perdería. Pero yo soy tan inteligente que se quedará aquí. Es mía. Giró la piedra de la debilidad lentamente, haciendo coincidir su fractura exactamente con la de su hermano. Con un lento éxtasis final las juntó. Las piedras nunca se tocaron. Un rayo despertó entre ellas. El resplandor fue cegador. El calor fue incinerante. Los cristales que habían estado brillando débilmente cuando estaban apartados, juntos, fueron una explosión. Su resplandor luego llenó cada espejo. La luz no tuvo dónde ir, y en cada rebote de los espejos creció exponencialmente más brillante. Cada instante hizo el brillo exponencialmente más caliente. Radiant trató de separar sus manos, pero las piedras se llamaban una a la otra y quemaron sus ojos. Yo soy la demente. Un momento después, esto ya no importó. La piel del ángel ardió. Sus huesos explotaron, su sangre hirvió con un destello. Las entrañas se convirtieron en un humo negro que fue blanqueado y luego se dispersó por completo. Radiant desapareció. La linterna en la oscuridad se había quemado a sí misma desde adentro. Alguien más estaba allí en su lugar. Alguien que estaba flotando por allí. La encarnación de las piedras. La criatura creada y sostenida por ellas. Había sido el conflicto entre esas piedras, el conflicto que había hecho estremecer al mundo por los irreconciliables opuestos que aún así eran mitades de un todo. Ese conflicto le concedía la vida a Ursa. Este había inmolado su antigua carne, y en el mismo destello, y lo había hecho resurgir con un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. Lo había formado alrededor del lugar de su ser. Lo había formado alrededor de las piedras que eran sus ojos. Y un instante después, el núcleo de calor y la luz no pudo ser contenido. Cada espejo en el atrio de 2000 metros de altura se hizo añicos. Trozos de vidrio plateado fueron despedidos hacia el exterior y se estrellaron en las rejas y placas que Gorik había dicho que salvarían a Radiant. Estas se torcieron y salieron volando, insustanciales como el papel. La llamarada siguió su paso, formó un arco a través del aire y llenó los encogientes cielos amarillentos. Ursa observó la brillante cegadora. Vio la explosión pelar la piel del palacio de Serra. La vio pulverizando sus paredes. Observó mientras líneas de ráfagas perforaron agujeros profundos en la ciudadela flotante. Destrozado y aplastado, el palacio se inclinó lentamente. Serpentinas de fuerza arrancaron su red de hechizos de levitación. El lugar lanzó un horrible quejido y se volcó. La enorme mano de gravedad apretó sus dedos alrededor de la cosa y la arrastró hacia abajo. Retrocedió. Un mar de volutas de humo formó una estela detrás de ella.
El casco roto pronto se pareció a una semilla de arce girando y cayendo. Luego golpeó el piso del plano que subía lentamente. El caos se lo tragó entero. Alrededor de Ursa, los bordes de la explosión estaban desapareciendo contra el cierre. Antes de que la ola de destrucción pudiera absorberlo, Ursa salió del reino moribundo. Solo un momento después de la ensordecedora explosión que destruyó el palacio, Joira escuchó un sonido aún más ominoso. Entre el gemido de los motores sobrecalentados, los gritos de los refugiados moribundos y los aullidos de los ángeles rabiosos, escuchó un fuerte quejido lastimero. Algo cayó del cielo, demasiado rápido para evitarlo. Levantó la vista. El meteorito se precipitó a través de la multitud de ángeles, arrancando las alas de los cuerpos y desgarrando todo lo que golpeaba. Se hizo más y más grande, sus maníacos dientes brillaron en el momento en que colgó por encima de la cubierta. Sus ojos eran de un color amarillo, como gajos de limón. Con un repentino estruendo horrible, la criatura demoníaca golpeó los candentes conductos al rojo vivo de la piedra de poder. Su cabeza fue pulverizada por el impacto. Sus alas fueron descortezadas, pero el gigantesco torso de metal de la cosa permaneció allí. Las antorchas de almas a cada lado de ella se encendieron, vaciando sus cargas en los motores. El viento ligero se abalanzó hacia adelante. Las armas de rayos dispararon con el doble de su intensidad anterior. Vuelos enteros de ángeles se desintegraron. Las almas en masa inundaron el intermitente torso. La nave ganó velocidad. Los ángeles se alejaron del gigante y se mantuvieron en vuelo por un momento con un asombroso terror antes de darse cuenta que la cortina del caos se había cerrado sobre ellos. El plano se estaba desintegrando. Se había alcanzado el punto crítico de colapso. Nada lo detendría ahora. El maná blanco que llovía del cielo se derramó dentro de la piedra de poder del viento ligero. Cada criatura atrapada por la cortina avanzante se convirtió en una espiral de fuerza vital que fue drenado en el chispeante torso de la bestia y en el motor. Joira no pudo hacer otra cosa más que ponerse de pie y mirar en una grotesca fascinación y asombro. Los ejércitos de ángeles retrocedieron cuando la nave de refugiados aceleró al espacio libre que había más allá. A estribor apareció Ramidarigas con Barrin azotado sobre él. No había ningún signo de Ursa, a menos que el dragón volara justo por encima del buque en el momento del cambio de planos. Este y Barrin se quedarían atrás. ¡Cambien de plano antes del colapso final! ¡Cualquier mortal que quede en el plano morirá! Lo sé. ¿Has oído eso, Khan? Necesitamos toda la velocidad que haya. ¡La necesitamos ahora! Hay demasiados pasajeros. Su voz sonó muy tensa, como si impulsara al barco utilizando su propia fuerza. Tenemos exceso de peso. Ante la proa colgaba otro ejército de ángeles. Se estaban desintegrando frente a otro borde colapsante del plano, y de repente desaparecieron. Solo el viento ligero y Ramidarigas permanecían en el plano moribundo. Las cortinas de caos se cerraron por delante y por detrás de ellos. ¡Ahora o nunca, Khan! Llegaron a la pared. La proa de la nave se hundió en el caos y se disolvió. Un aliento después, la nave y todas las personas a bordo desaparecieron. La fuerza de invasión se había ido durante 8 horas, y el sol finalmente había salido de los cielos de Tolaria. La multitud que se había estado reuniendo para el lanzamiento del viento ligero se había quedado allí, pero su elevado espíritu se había disuelto. La mañana festiva había dado paso a un mediodía especulativo, que a su vez se rindió a una noche de miedo y de oración. Ahora la fría noche yacía por completo sobre los muros de la academia. Alguien había traído velas de la gran sala, pero un viento burlón había apagado las esperanzadoras lucecitas momentos después de que refulgieran con vida. Unas pocas linternas las habían reemplazado, brillando pobremente a través de la reflexionante multitud. Las silenciosas oraciones se estaban convirtiendo en susurros dudosos.
Una brisa inquieta se movió entre los árboles. La multitud centró su atención en las profundidades lejanas del cielo. Algo se movió allí entre las nubes perezosas de la noche. Algo grande. La forma creció rápidamente y en silencio en el viento. La multitud que se había quedado todo el largo y caluroso día comenzó a retroceder con miedo. Aquellos que se encontraban en las puertas se retiraron al interior y los que estaban a la intemperie retrocedieron hacia las puertas. Unas serpentinas de llamas de color rojizas delinearon unas quijadas diabólicas y un gran ojo rapaz. ¡Es un demonio! Sí, pero uno de los nuestros. La figura del dragón se vio claramente por encima de las copas de los árboles. En un momento planeó sobre los muros y aleteó ferozmente por encima del patio. Ramidarigas. En su estela, negra contra la luz negruzca de la noche, apareció un casco gigante. De sus lados sobresalían caras sonrientes y manos ondulantes. El viento ligero. Fue unos meses más tarde cuando Joira estaba de nuevo en la proa del barco, sintiendo los vientos del mar en su cabello. Respiró hondo y se acordó de mucho tiempo atrás, cuando ella estaba de pie en su lugar secreto, en la proa de Tolaria, y soñaba con lugares lejanos y su príncipe azul. Sus sueños de infancia no habían ocurrido, y de hecho le habían traído mucho dolor en los últimos años. No obstante, había tenido una buena vida. Era una de las mayores artífices del mundo, una compañera de confianza de Ursa el caminante de planos y por el momento, la capitana ad hoc de la gran nave Viento Ligero. Había explorado paraísos terrenales, había dirigido forjas en el infierno, había luchado guerras en el cielo y había viajado por los planos con un hombre de plata en un barco volador. ¿Cómo van las cosas por allí abajo, Karn? Le preguntó a través del tubo de comunicaciones que surgía en la proa. El suministro de energía del cristal es ilimitado, respondió Karn. Su propia energía también había aumentado en los últimos tiempos. El hijo huérfano de Ursa había encontrado por fin su casa, en el corazón del barco en el cual había temido encontrar su fin. El caminante de planos había regresado del reino de Serra purificado por su victoria. Inexplicablemente, había comenzado a mostrar un paternal afecto hacia Karn, diciendo que el hombre de plata se había hecho a su propia imagen. Ya sea por haberlo planeado o por casualidad, la primera criatura artefacto de Ursa con pensamientos y sentimientos propios se había convertido en el corazón de su legado para el mundo. El golem incluso había aprendido un poco de humor. ¿Hay algo a lo que te gustaría que dispare? No, gracias, Karn. Firme como hasta ahora. Había sido una buena vida hasta ahora. Sin almas gemelas, pero toda una vida. ¿O acaso existían las almas gemelas? La punta de Salfir sobresalía por delante. Una prominencia rocosa detrás de la cual se extendía una tierra amplia y generosa. Las guerras civiles habían concluido gracias a la sabiduría y el poder de cierto hechicero tolariano. Y el país se había comprometido a entregar un tramo de las tierras a los refugiados humanos del reino de Serra. Ese era el propósito de ese viaje. Joira, Karn y la tripulación del Viento Ligero estaban llevando a 363 refugiados humanos a su nuevo hogar en Salfir. En ese momento, la mente de Joira no estaba en ninguno de los 363, sino más bien en la figura que se alzaba de pie, bañado de rojo y magnífico en la prominencia de la roca. Con el corazón en la garganta, Joira gritó la orden que haría flotar a la nave justo por encima de la prominencia. Con una amplia sonrisa a pesar suyo, Joira exclamó hacia el hombre que estaba allí. ¡Teferi! Discúlpeme, señor mago Teferi de Salfir. Me alegro de verte de nuevo. Y a mí también. Con un simple giro de su brazo, el hombre levitó hasta la cubierta del buque. Extendió su capa con una amplia majestuosidad, mientras brazos invisibles de magia lo bajaron para detenerse frente a Joira. Hizo una profunda reverencia, le devolvió la sonrisa y colocó las manos en sus propias caderas.
He oído que tienes algunos nuevos ciudadanos para mi país. Sí, 363. Bien, bien. Espero que hayas planeado ayudarme a acomodarlos. Me puedo quedar solo por el día. Ursa quiere su nuevo buque para otros mandados. Entonces, tal vez en otra ocasión. ¿Por qué no te vienes conmigo a Tolaria? Tienes un montón de amigos allí. Arti Cabeza Pala se encuentra a bordo. Estará feliz de verte. Tengo la suerte de estar vivo después de todo lo que le hice. Es difícil creer que un niño de 45 kilos se hubiera metido con un golem de 500 kilos. Sin embargo, lo voy a tener que volver a ver más tarde. Cualquiera puede pelear una guerra. Es el mantenimiento de la paz lo que lleva bastante trabajo. Bueno, Joira de los Gitu, vamos a llevar a estas personas a su nuevo hogar. Sí, amigo mío. Sí. Realmente deseé que Joira y Teferi se reunieran. Después de todo, un artífice experto y un mago experto serían socios naturales. Oh, bueno, tal vez lo serían con el tiempo. Y en Tolaria, el tiempo es una cosa que nunca nos faltará. Barry, mago experto de Tolaria.